Muy buenas noches, chicos, qué gusto tenerlos por aquí, a los que nos ven en vivo y a los que también nos van a ver en unas horas. Hoy día estamos cerrando el libro de Nehemías, un libro muy edificante, el cual complementa la historia de Esdras, ¿no? Vemos que Esdras pues llega a reconstruir el templo, ¿no? En Jerusalén y a reconstruir la relación con Dios después del exilio, ¿no? Pero para que el pueblo viva ahí, ¿no? No había murallas, ¿no? Entonces estaban vulnerables a ataques de otros pueblos vecinos, de otros reinos. Entonces dice que van a Nehemías, que era copero del rey, ¿no? Significa que era una persona de influencia, era una persona de confianza del rey, ¿no? Y Nehemías se duele en su corazón y Dios lo usa para reconstruir las murallas, ¿no? Y vemos en Nehemías cualidades que podrían considerarse para un líder, ¿no? Para un líder cristiano, porque Nehemías era alguien que tenía un carácter muy fuerte, ¿no? Un carácter de liderazgo muy, pero muy visible en él, ¿no? Y él guió al pueblo para que logren construir las murallas, ¿no? Y se logren establecer otra vez en Israel, ¿no? Y de alguna manera ver la promesa de Dios cumplida, ¿no? Que una vez que culminen los 70 años iban a regresar otra vez a Israel a quedarse ahí. Entonces, vamos a terminar este libro de Nehemías, ¿no? Si tú quieres liderar mejor, asumir mejor las responsabilidades, te recomiendo leer el libro de Nehemías, que sí o sí lo tienes que leer si es que quieres mejorar en tu liderazgo. Entonces, el capítulo 13 es el último y vamos a empezar. Dice, en aquel día se leyó el libro de Moisés, o sea, el Éxodo, Levíticos, ¿no? Esos libros son los libros de Moisés. Y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron a Balaam para que los maldijese, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. ¿No? Aquí está un poquito recordando el libro, un poquito la historia de Deuteronomios y de Números, también me parece que aparece esa historia. Luego dice, cuando oyeron pues la ley se separaron de Israel todos los mezclados con los extranjeros. Y antes de eso el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparetado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas y el incienso y los utensilios y el diezmo de grano y del aceite que estaba mandado a los levitas y los cantores y a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, ¿no? Aquí está hablando Nehemías en primera persona, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios, algo que estaba prohibido, algo que no se debía hacer, y era una total ofensa, ¿no? Entonces mira lo que hace Nehemías, mira lo que hace un líder, una persona de influencia, dice. Y le dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y los cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y les dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, y a Matanías, porque eran tenidos por fieles, no eran de buen testimonio, y ellos tenían que repartir a sus hermanos, ¿no? Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de Dios y en tu servicio. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vinos, y también uvas de higos y a toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en el día de reposo, y los amonesté acerca del día en que venían las provisiones. Entonces vemos a Nehemías cómo es que el tipo sabía confrontar, ¿no? De una manera con amor, ¿no? No es que te llamaba la atención y te bajoneaba, sino que confrontaba cuando veía algo que no era. Entonces sabía cómo hacerlo, ¿no? Luego dice el versículo 16, también había en la ciudad
tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga, que no hubiera de alguna manera comercio. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes que vendían toda especie de mercadería. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en el día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y que viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por ello acuérdate de mí, oh Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. ¿No? Vemos constantemente que Nehemías consulta a Dios, ¿no? Antes de confrontar, antes de enfrentar a alguien, ¿no? Que de alguna manera está haciendo algo contra los principios de Dios. Nehemías siempre consulta a Dios, ¿no? Y después de eso toma acción, ¿no? Y después de eso, de alguna manera confronta, pero no para causar discusiones ni peleas, sino simplemente para hacer la voluntad de Dios, ¿no? Luego dice el 23: vi asimismo en aquellos días a los judíos que que habían tomado mujeres de Adot, amonitas y moabitas, ¿no? Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos, ¿no? Aquí estaban atentando contra una ley que está en Éxodo, sobre los extranjeros, ¿no? ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado por Dios y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, y aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras, ¿no? Entonces, mira cómo Nehemías conoce la historia, ¿no? Conoce la historia de su pueblo, ¿no? Y obedecemos vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras, ¿no? Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Salabat, ornomita, por tanto lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y a los levitas con grupos a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien, ¿no? Qué interesante cómo es el carácter de Nehemías, ¿no? Nehemías es un hombre que constantemente está en comunión con Dios, ¿no? Que constantemente está orando a Dios y que confía en Dios, ¿no? Entonces, cuando uno le entrega totalmente su confianza a Dios, Dios lo puede usar para restaurar otras vidas, ¿no? Como a través de repente algún consejo, a través de repente alguna confrontación, ¿no? Alguna llamada de atención para restaurar vidas, ¿no? Entonces, ahí es donde uno se vuelve un seguidor de Dios, seguido por los demás, ¿no? Las otras personas ven en un seguidor de Dios algo que no pueden encontrar en ninguna otra persona, ¿no? Y eso es lo que el pueblo encontraba en Nehemías, ¿no? En Nehemías encontraba un líder, alguien con carácter, ¿no? Alguien que detectaba la necesidad y consultaba a Dios, y Dios lo usaba para suplir esa necesidad. Aquí hay dos preguntas, dice la primera: ¿por qué fueron expulsados los extranjeros de la adoración en el templo de Israel? Eso está en el versículo del 1 al 3. Y la segunda dice: ¿por qué Nehemías se enfrenta a Tobías cuando regresa a Jerusalén? Versículos 4 y 5. Muy bien, chicos, ha sido un gustazo tremendo tenerlos aquí. Espero que se puedan llevar mucha enseñanza del libro de Nehemías.
Y mañana comenzamos con el libro de Esther, también un libro muy interesante, sobre todo como ya va a ser Día de la Mujer, justamente leemos Esther. Y nada, cuídense chicos y nos vemos mañana para empezar con el libro de Esther. Adiós.